Hola queridos hermanos y amigos, de regreso con ustedes. Ha sido una etapa un poco difícil, unos días, exactamente 18 días hospitalizado y recuperándonos ya de nuestro problema de salud. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente con ustedes y también por sus oraciones. Orar los unos por los otros es una gran bendición. Compartimos entonces el repaso de la lección número 3, que está titulada Por siglos perpetuos. El texto para memorizar es Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión, división. Una célula madura simplemente se divide en 2 células hijas. Cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales. Tras la iniquidad en todas sus formas, Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? El principio del pecado. Génesis 6:5 es el texto para nuestra parte del domingo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué panorama tan diferente este, mis queridos hermanos, en cuanto a lo que dice Génesis 1:31, que todo era bueno, bueno en gran manera. Ahora encontramos en Génesis 6:5 que todo es lo contrario. El pensamiento de los hombres es de continuo solamente al mal. María Eugenia, se empañó la creación de Dios con el pecado. Completamente. Todo lo hermoso se empezó a deteriorar. Y Dios, en su amor y su paciencia, lidió con esa rebelión, con la rebelión de Adán, con la rebelión de Caín, con la creciente ola de maldad que fue llegando sobre el mundo. Cuando vemos lo que está registrado en Génesis, por ejemplo, Génesis 3:6, Génesis 3:6 nos habla de que Eva vio que el árbol era bueno, o sea, creyó más a las mentiras de la serpiente que a lo que Dios le había dicho. Luego vienen las disculpas. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán culpa a la mujer. ¿Y a quién culpó la mujer? A la serpiente. Culpó a la serpiente. Luego viene Caín. ¿Qué hizo Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda? Se airó. Saben ustedes, hermanos y amigos, que esta expresión del Génesis de Caín, cuando Dios no acepta su ofrenda, es un asunto que tendrá su repetición en la parte final de la historia. ¿Por qué se repetirá? Porque, en cierta manera, Caín, que era un cristiano, volverá a enojarse contra su hermano Abel. Los desobedientes a la ley de Dios se enojarán con los que obedecen la santa ley de Dios. Dice en el versículo 8 que Caín, lleno de ira y de celos, mató a su hermano. ¿Qué pasó luego, María Eugenia? Lamec. ¿Qué hizo Lamec? Allí había fornicación. Comenzar con la fornicación, con el hombre que tenía varias mujeres y que se gozaba de contarles a ellas que había matado, que era un hombre pues que ya está mostrando sus dientes como un asesino.
Luego viene la mezcla con los paganos. Los hijos de Dios se mezclaron Con los hijos de con los los hombres. hijos de los hombres. Aquí no hay tal mezcla de ángeles con hombres. No, es la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Siempre hay una pregunta aquí que nos hacemos. ¿Qué fue lo que los hijos de Dios vieron en las mujeres hijas de los hombres? Hermosura. Y a veces he compartido esto y les digo a los muchachos de la iglesia, siempre ven en las mujeres de afuera más atractivo, pero es sobre todo por la forma como ellas se atavían. Entender que cuando las muchachas de la iglesia se atavían bien, se ponen ropa decorosa, hasta reciben bullying de muchos muchachos, porque les parece que son recatadas, que son anticuadas, y uno escucha muchas veces hasta ponerles ciertos apodos, ¿no? Y luego Génesis 6, 5 al 11, la maldad creciente que trae como resultado el diluvio. Ahora, mis hermanos queridos, detrás de todo esto hay una de estas historias y de lo que trajo el diluvio, por supuesto que la causa es el pecado. Y esto fue progresando poco a poco, como siempre es progresivo. A veces las cosas no llegan de inmediato. El pecado no llega de inmediato y eso pasa con los hijos de Dios. Comienza la contaminación paso a paso hasta que finalmente resulta en apostasía. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre firmes. El principio del pecado fue ese, y hoy no es algo diferente. Dios no odia al pecador, Dios lo ama. Pero tarde que temprano el pecado será erradicado. ¿Y qué hará Dios para erradicar el pecado? Pues también erradicará al pecador. Ahora vamos a hablar en nuestra parte del lunes de Noé, el hombre Noé. Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 6 empieza relatándonos la maldad del mundo antediluviano. Y allí encontramos en el pasaje que nos acaba de leer mi papá, el nombre de Noé, un hombre que se destaca entre todo lo que se nos ha dicho, que era un varón justo, era un varón perfecto y era un varón que había caminado con Dios, había hallado gracia ante los ojos del Señor. Sin lugar a duda, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor, era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba y era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor puso a Noé para cumplir sus propósitos y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de la justicia. Segunda de Pedro 2:5. En otras palabras, Noé hace la diferencia con todos los de su época. Y esos son puntos que debemos tener presentes. Era justo, como ha dicho María Eugenia, era perfecto y caminaba con Dios. Hay aquí también algo bien interesante. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Hoy hay la idea creciente de que se salvaban por obras, porque guardaban la ley. Queridos hermanos, eso falta a la verdad. La salvación nunca ha sido por obras. Y aquí encontramos la primera vez en la Biblia la palabra gracia. ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios? Gracia. Gracia. ¿Y qué es gracia? Es un don inmerecido. Noé no merecía nada, pero Dios en su infinita misericordia lo cubre con su gracia. Así que, ¿de dónde entonces sacan que antes se salvaban porque eran obedientes o porque hacían obras? Eso no es cierto. Leo esta parte que me parece muy interesante. Al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera tu propia vida y hazte esta pregunta. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? Escribamos entonces, hermanos, nuestros argumentos
para cualquier postura, o sentimos que aún nos falta progresar en nuestra vida cristiana. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. El pacto con Noé. Dice Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo muy simple. Sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Por empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer, y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores. En última instancia, ¿por qué son los beneficiarios del pacto a fin de cuentas? Si Noé le hubiese dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, ¿cuáles habrían sido los resultados para él y su familia? ¿Cambia hoy la situación? En absoluto. Es la misma situación. El pacto que Dios ha hecho y que es el mismo pacto que ha hecho con nosotros, está también sostenido por la parte en la que nosotros debemos obedecer. Y es una opción que tenemos. ¿Cómo es que esto funciona? Lo hemos dicho muchas veces, funciona por amor. Si amamos a Dios, obedeceremos. Y Él está presto a cumplir con su pacto. Ahora, queridos amigos, este pacto tiene una particularidad. ¿Quién es el que promete? Dios. ¿Qué podemos prometer nosotros? Muchas veces ni siquiera que vamos a cumplirlo. Recuerden ustedes que cuando los israelitas prometieron cumplir fue cuando más rápido fallaron. Consideremos esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de esto se trata el pacto entre Dios y la humanidad. Dios le lanza un salvavidas. Isaías 53 lo dice claramente. El Señor enviaría al Salvador. Y ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. El de Él salvarnos. Nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Pero Dios ha hecho todo para que nosotros tengamos regreso nuevamente a la eternidad. La señal del arco iris. Génesis 9, 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este es un acontecimiento que creo que a todos alguna vez nos impresionó. Sobre todo cuando éramos niños y éramos curiosos y veíamos esos hermosos arcos salir de un pequeño lago, de una quebrada, sobre todo en esas tardes cuando amenazaba lluvia. Es un fenómeno sobrenatural. Y con este fenómeno el Señor hizo pacto con Noé. Cada vez que veas mi arco, recuérdate, no voy a volver a enviar un diluvio a la tierra. Queridos hermanos y amigos, Dios se vale de cosas tal vez para nosotros simples, sencillas o naturales, para recordarnos cuál es su propósito. Saben que hoy tenemos un grupo que ha tomado los colores del arco iris para hacer una bandera. Esta es una burla al pacto de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque de cierta manera están tomando un símbolo que nos muestra el amor de Dios por nosotros para
justificar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. El Señor dijo que usaría el arco iris como una señal del pacto mío, Génesis 9:15. Es interesante que utilice la palabra pacto aquí porque en este caso el pacto difiere de cómo se usa en otros lugares. En contraste con el pacto con Abraham o el pacto del Sinaí, no hay una obligación específica expresada por parte de aquellos que se beneficiarán del pacto, incluso Noé. Las palabras de Dios aquí son para todo ser viviente de toda carne, Génesis 9:15, por siglos perpetuos, Génesis 9:12. Las palabras de Dios son universales, abarcadoras, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. En este sentido, el concepto del pacto no se usa como en otras partes de la Biblia que hablan de la relación entre Dios y los seres humanos. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? ¿Quién inició este pacto y quién es el máximo benefactor? Nosotros somos los beneficiados del pacto, y de un pacto que cubre a toda la humanidad. ¿Y quién lo inició? Nuestro Dios. Llegamos a nuestra parte para el jueves, que está titulada Quedó solamente Noé. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Quedó solamente Noé. Seguramente, mis hermanos, muchos que ayudaron a Noé creyeron en las promesas de Dios y tal vez murieron antes de que llegara el diluvio y también entonces fueron salvos. Esa es como una idea personal. No lo dice la palabra de Dios, pero en esos años de construcción del arca, muchos tuvieron que haber conocido de la palabra de Dios y haber creído en el mensaje de Noé. Pero finalmente al arca solo entró Noé y su familia. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque muchas veces escuchamos hablar de Noé como un pésimo misionero. Alguien podría decir, pues Noé era el que había creído. Su familia entró al arca porque se debía preservar la raza. No tanto porque hayan creído ellos, pues yo pienso que creyeron porque el testimonio de Noé era el testimonio de un hombre que amaba a Dios y caminaba con Dios. ¿Es así o qué piensas, María Eugenia? Sí, claro, ellos debieron haber también confiado en el pacto que el Señor había hecho con Noé. Entonces ahora tenemos que pensar en ese momento cuando el diluvio llega. Este es un juicio mundial. Fue un diluvio mundial. No fue una inundación Por partes. en cierto pedazo de la tierra como algunos lo quieren hacer ver. Fue un diluvio o un cataclismo en todo el mundo. Así que fue una experiencia traumatizante para Noé, sobre todo por el tiempo en que permaneció dentro del arca, el tiempo en que los que estaban afuera se burlaban de Noé dentro de ese barco, pues no habían creído. Recuerden ustedes, Cristo dijo, como en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. El arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio, puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio. Y en la mayoría de las partes del mundo, las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. Romanos 1:20. De esta manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 277. Muy bien, hermanos queridos, hemos llegado a la parte final de nuestro comentario. No es por demás agregar que estos son los primeros pactos que Dios hace con la raza humana. El pacto de Dios que anhela cumplir
con cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Paz de Cristo.